Hola, hola, ¿cómo están? Ya hemos dedicado dos videos a solucionar ecuaciones diferenciales, uno para de primer orden, otro para una ecuación diferencial de segundo orden y en este vamos a trabajar una ecuación diferencial de tercer orden. Recuerden que lo que básicamente nosotros tenemos que hacer es transformar una derivada, bueno, la expresión completa, pero eso va a incluir una derivada. Y para ello entonces lo que hacemos es que la transformada de una enésima derivada viene a ser s a la enésima factor de f de s, siendo este f la transformada de la función que nosotros estamos buscando y este exponente de s va disminuyendo de uno en uno hasta que se hace cero y acá aparece el f sub 0, luego f' evaluada en cero y así sucesivamente hasta la derivada n menos 1 de la función evaluada en cero. Ahora, como tenemos una tercera derivada, esta sería la fórmula para la tercera derivada, donde esto sería s a la 3, s a la 2, s a la 1, s a la 0. Y acá quedaría, el primero siempre va a ser f de s, el segundo entonces f de 0, siempre va a ser el segundo f de 0. Ahora, la compañía, note que va cambiando. Pero entonces queda f de 0, f' de 0 y f2' de 0. Y de esa manera entonces tenemos ya herramientas, más lo que hemos trabajado en los videos anteriores, para poder resolver una ecuación diferencial de tercer orden. Recuerde que el ejercicio está ya resuelto, aparece en la descripción del video un enlace para que usted pueda ver el PDF. También un enlace para que usted pueda descargar libros de ecuaciones diferenciales y como en los videos anteriores también vamos a seguir apoyándonos con Wolfram Alpha. Recuerde que la única manera de continuar generando contenido y sostenerlo en la web es con su ayuda, con su apoyo. Este ejercicio entonces lo he tomado del libro de ecuaciones diferenciales de Ennis G. Seal, es el número 40 y nos está pidiendo que usemos la transformada de Laplace para resolver el problema con valores iniciales y nos vamos a dar cuenta cómo con la transformada de Laplace resolver este ejercicio es relativamente sencillo. Ok, lo primero que tenemos que hacer entonces es reescribir esta expresión y vamos a decir que vamos a evaluar la transformada de y3' más 2y' menos, bueno, y2' menos y' menos 2y, esta transformada, y acá también, por ser una igualdad, tenemos que sacar la transformada del seno de 3t. Ahora, de acá, nosotros qué vamos a decir, por la linealidad, entonces vamos a separar estas expresiones y nos va a quedar la transformada de y3' más dos veces la transformada de y2' menos la transformada de y' menos dos veces la transformada de y acá entonces nos queda igual a la transformada del seno de 3t. Como esto tiene tanto, debemos ser como muy meticulosos, muy cuidadosos a la hora del desarrollo. Por eso entonces vamos a ir trabajando de a una las derivadas. Recordemos entonces que lo que habíamos visto ahorita era que la derivada de la transformada de una tercera derivada viene a ser s a la 3, f de s y menos s cuadrado. Recuerde que este baja 1, aparece el y sub 0, sigue bajando y este aparece la derivada y acá nos queda s a la 0 que es lo mismo que 1 y acá queda y2' de 0. Y en este ejercicio, ¿cómo nos va a quedar? S de 3, f de s, y acá este y de 0 es 0, y' es 0. Quiere decir que este elemento se anula, este elemento también se anula, pero este queda en 1, entonces lo único que tenemos que escribir acá es menos 1. Ahora vamos aquí a escribir la transformada de y2'. A nivel de fórmula, ¿qué es? S cuadrado f de s. Recuerde que una manera de que usted se aprenda las fórmulas es escribirlas cada vez que las utilicemos. Entonces, por eso acá lo escribimos. Entonces ya nos queda la derivada, la transformada de esa segunda derivada y si miramos, estas dos son 0, o sea que esto se va a hacer 0. ¿Cierto? Afortunadamente eso nos simplifica un montón y esto entonces nos queda s cuadrado factor de f de s. La siguiente entonces es la transformada de ¿quién? De y' y de y' va a ser s f de s menos
y de 0. Y de 0 es 0, o sea que lo único que nos queda acá es s f de s. Y nos queda acá la transformada de quién? De y, o sea, recuerde que la transformada de y viene a ser f de s, que esta es la que nosotros necesitamos averiguar. También necesitamos la transformada del seno de 3t, y por esas tablas de transformadas de Laplace nosotros sabemos que esto es 3 sobre s cuadrado más 9, siendo esto el k. Acá queda k sobre s cuadrado más k cuadrado. Listo. Ya con todas estas herramientas lo único que tenemos que hacer es escribirlas dentro de esta igualdad. Entonces nos queda la transformada de la tercera derivada, vamos a dejarla acá, va a ser s a la 3 f de s menos 1. Y acá entonces vamos a escribir más la de la segunda, entonces dos veces. La segunda va a ser s cuadrado f de s, y aquí, vamos acá entonces menos, vamos a escribir por acá menos la de la primera, entonces menos s f de s menos 2, entonces esta sería menos 2, la transformada de y sabemos que es f de s, y esto tiene que ser igual entonces a la transformada del seno de 3t, que es la que tenemos acá, que es 3 sobre seno cuadrado de 9. Note que ya el problema de ecuaciones diferenciales muere y entramos al mundo del álgebra, y en el álgebra tenemos que despejar f de s, esa es la tarea. Para ello entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizarla, entonces vamos a decir que f de s, factor de quién? De este número, s a la 3, ya lo tenemos, este número más 2s cuadrado, este número que sería menos s, y este número que sería menos 2. Y acá nos quedó este 1, falta este 1, entonces lo vamos a dejar acá, 3, sumamos a ambos lados 1 y multiplicamos arriba abajo por ese cuadrado más 9, eso quiere decir que esto es 3 sobre ese cuadrado más 9, ok, más 1 por, bueno, más 1, dejémoslo indicado, más 1 por s cuadrado más 9. Entonces vamos a mejorar aquí la escritura de esto, y esto entonces nos queda acá, s cuadrado más 9, y acá es 1 por. Entonces esto nos queda s cuadrado más 12, ¿cierto? 1s cuadrado más 9 más 3 nos da s cuadrado más 12 sobre s cuadrado, o sea, por tanto, f de s va a ser igual a ¿quién? A s cuadrado más 12 sobre, entonces, en el denominador nos queda s cuadrado más 9, factor de ¿quién? De todo esto. Y todo eso entonces es s a la 3 más 2s cuadrado menos s menos 2. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Si nos damos cuenta, entonces la parte de abajo, esta expresión la podemos factorizar. Eso va a ser igual. Note que en estas dos yo puedo factorizar s cuadrado. Y si la factorizo, entonces me va a quedar s más 2. Y acá nos vamos a reescribir. Esto lo vamos a reescribir. Invertamos tiempo acá. Esto va a ser s cuadrado factor de s más 2 menos s más 2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que este f de s va a ser igual a ¿quién? A s cuadrado más 12 sobre s cuadrado más 9, factor de ¿quién? De s cuadrado menos 1, porque saco factor común s más 2 y nos queda s cuadrado menos 1. Y este s cuadrado menos 1 también lo podemos factorizar, s cuadrado más 12 sobre, acá nos queda entonces s cuadrado más 9. S cuadrado menos 1 se puede factorizar como s menos 1 por s más 1, y acá nos queda s más 2, y ahí tenemos nuestra función de transformada de Laplace. Recuerda que lo podemos verificar, vamos a hacerlo de una vez con el Wolfram Alpha, y acá vamos a decir entonces que es Laplace Transform, y entre paréntesis vamos a colocar
aquí dentro de unos corchetes vamos a escribir la ecuación con sus condiciones iniciales, coma, la variable de entrada que es t, el dominio del tiempo, y la variable a la cual nosotros nos vamos a mover que es s. Y acá entonces vamos a escribir la ecuación diferencial con las condiciones. Entonces decimos que es y3' dt. Recuerde que es importante escribir la variable independiente más 2 por y2' dt menos y' dt menos 2 por y dt, ¿cierto? Y acá va a ser igual al seno de 3 por t. Entonces, esa es la ecuación diferencial. Vamos a darle las condiciones iniciales. Colocamos una coma y decimos y de 0 es igual a 0, y' de 0, es igual a 0, y y2' separados por comas, y2' de 0 nos va a dar 1. Es lo que está dando el enunciado. Presionamos Enter y esperamos que él nos dé la respuesta. Primero que todo, ok, no colocó así, aquí aparece la ecuación diferencial. Entonces verificamos que la ecuación diferencial corresponda. Entonces y3' más y2' menos y' menos 2y' igual a seno. Perfecto. Ahora, esta expresión, listo, es la que a nosotros nos tendría que haber dado. S cuadrado más 12, o sea, esa es esta. S cuadrado más 12, S cuadrado más 9, perfecto. S a la 3, 2S cuadrado menos S menos 2. S a la 3 más 2S cuadrado menos S menos 2, o sea que coincidimos completamente con esto. Ok, el siguiente paso para poder encontrar, como lo que nos están pidiendo es f de t, un f de t minúscula, o sea la función en el dominio del tiempo. Esto va a ser la transformada inversa de f de s. La cuestión es que tendríamos que esta función hallarle la transformada inversa, y para ello esto es una fracción compleja que necesitamos separar en fracciones más sencillas. Por ello entonces nosotros vamos a decir que esto va a ser la transformada inversa de ¿quién? De cada uno de estos factores. Entonces nos queda a s más b sobre, recuerde que como este queda con un denominador cuadrático, el numerador tiene que ser lineal, as más b. Y aquí nos queda el siguiente denominador que es s menos 1, entonces lo vamos a dejar con uno solo que será c más, acá sería un d de s más 1 más un e de s más 2. ¿Cómo encontrar A, B, C, D, E? Digamos que por allá hace 2-3 videos dedicamos tiempo a la estrategia para solucionarlo. Con 5 incógnitas necesitaríamos un sistema 5×5. Resolver ese sistema implica tiempo, pero no vamos a invertir tiempo en eso. Eso digamos que ya lo hemos dado por explicado. Para eso entonces vamos a utilizar Wolfram Alpha como que nos ayude a ahorrar tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, aquí ya calculamos esta transformada de Laplace. Lo que hacemos es copiar acá, dice plain text, entonces, y seleccionamos una de las dos. Necesito es esta. Le digo ok, ya la copié, y cuando la copio entonces la voy a pegar acá mismo. ¿Qué necesito hacer? Necesito eliminar esta parte, ¿cierto? Vamos a eliminarlo. Esa es la instrucción de la transformada. Y también entonces recuerde que hay dos maneras de encontrar fracciones parciales. Una que es la que menos me demoro tiempo en escribir, que es apart. Y la otra que es partial fraction. Entonces cualquiera de las dos nos genera el mismo resultado. Presionamos enter y esperamos entonces que él nos dé la respuesta, y acá está. Ya él nos lo separó. Entonces, ¿para qué nos desgastamos en plantear un sistema 5×5 y encontrar las incógnitas? Aquí ya está. Ok, entonces vamos a escribir la ecuación. Esto nos queda, acá sería, vamos a escribirla como ahí lo tenemos. Entonces esto es, vamos acá a reescribir esa expresión. Nos queda que es la transformada inversa. ¿La transformada inversa de quién? Vamos a desplazarnos un poco hacia abajo.
hacia abajo. ¿La transformada inversa de quién? De 3 sobre 130. Acá dice que es s menos 2 sobre s cuadrado más 9. Esto entre paréntesis, verifiquemos. Perfecto. Y seguimos entonces acá más. La siguiente es 13 sobre 60. 1 sobre s menos 1 menos, aquí dice que es menos, menos 13 sobre 20, factor de 1 sobre s más 1, más 16 sobre 39 por 1 sobre s más 2. Esta sería la transformada inversa. Verifiquemos acá. 13 sobre 60 menos 13 sobre 20, 16 sobre 39, que es lo que nosotros tenemos acá. Ahora a cada una de ellas tenemos que encontrarle la transformada inversa, pero esta la vamos a manipular, ¿cierto? Esta la vamos a manipular y vamos a decir que esto es 3s sobre 130, 3s sobre 130, o sea que nos queda 3 sobre 130, acá queda s sobre s cuadrado más 9. Recuerde que debemos buscar las formas para las transformadas inversas, ¿listo? Reescribirlas. Y acá nos queda 3 por menos 2. Bueno, acá esto es s cuadrado, la raíz cuadrada de 9 es 3. Quiere decir que el número que tiene que quedar acá es 2 sobre 130 por 3 sobre s cuadrado más 9. Esta estamos buscando el coseno y esta estamos buscando el seno. Y el resto entonces sí nos va a dar exactamente lo mismo, de 1 sobre s menos 1 menos 13 veinteavos de 1 sobre s más 1 más 16 39avos de 1 sobre s más 2. Y con eso escrito ya podemos encontrar la transformada inversa de cada una de ellas. Esto es, f de t va a ser igual a 3 sobre 130, ¿cierto? Y esto cuando es el s arriba es el coseno. ¿Coseno de quién? De la raíz de 9, o sea, de 3t. Y acá 2, mitad y mitad, nos queda menos 1 sobre 65. Y esto es el seno de quién? De la raíz cuadrada de esto, o sea, de 3t. Acá nos queda más 13 sesentaavos de, esta es la función exponente, entonces de e a la t, y esto es menos 13 veinteavos e a la menos t. Recuerde que cambia el signo, esa t me quedó terrible, entonces menos t, y más 16 39avos de e a la menos 2t. Y hasta aquí entonces queda la solución de esa ecuación diferencial. Como se dieron cuenta, no hablamos de integrales, es un problema meramente algebraico. Recuerde que si tiene dudas, por favor colóquelas en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos, hasta el próximo video.